Hola, hoy vamos a meternos en algo que, seguro muchos conocen de cerca. Esa montaña rusa, emocional y también estratégica, ¿no? De enfrentarse a un mercado bajista. Particularmente en el mundo de Bitcoin. Tenemos aquí un análisis interesante que justo explora eso, la psicología detrás de estos momentos. Tan complicados, de caídas fuertes. La idea hoy es justamente desentrañar esas reacciones, tan humanas, que aparecen, ¿no? La frustración, la duda, y entender un poco mejor estrategias como el famoso HODL. Y también ver cómo la perspectiva histórica, bueno, según esta fuente que revisamos, puede darnos un contexto útil para entender más allá del pánico del momento o la euforia también. Queremos insistir, eso sí, como siempre hacemos, que esto no es asesoramiento financiero, ¿eh? Es simplemente una exploración de las ideas que presenta este material. Así es. Y vamos a ver también qué factores clave, según este análisis, definen si este tipo de inversión tan volátil, si encaja realmente con el perfil de cada uno, más allá de si el precio sube o baja hoy. Se trata de entender la resiliencia necesaria, ¿sabes? Y esas preguntas fundamentales que inevitablemente surgen cuando todo parece irse para abajo. Perfecto. Arranquemos entonces con esa sensación inicial que mencionas. La fuente es muy directa al reconocer ese sentimiento casi, diría, visceral de frustración, a veces de derrota, ¿no? Que siente un inversor en medio de un mercado bajista de Bitcoin. Y claro, con eso viene el clásico lamento. Ay, si hubiera escuchado a los expertos. Sí, y es interesante cómo el análisis como que desmenuza esa figura del experto en el mundo cripto. Señala dos cosas que me parecen clave. Primero, la enorme falta de consenso. O sea, por cada predicción súper optimista que te dice que esto se va a la luna, Siempre hay otra. exacto, siempre aparece otra que te dice que viene el apocalipsis financiero para Bitcoin. Es un ruido constante, voces totalmente opuestas. Es verdad, esa polarización es tremenda. Parece que no hay grises. O explota para arriba o desaparece mañana. Y el segundo punto sobre los expertos que menciona el análisis. El segundo punto, y la fuente le da mucha importancia, es la dificultad, bueno, casi la imposibilidad práctica de acertar el timing perfecto del mercado. El análisis es muy enfático en esto, ¿eh? Dice que nadie, pero nadie, ni los analistas más conocidos pueden predecir consistentemente cuándo va a ser el máximo y cuándo el mínimo. Lo que después, mirando para atrás, parece obvio. Claro, ahí había que vender o era obvio que había que comprar ahí. Sí, a toro pasado es fácil. Exacto, pero en el momento en tiempo real es súper opaco. Estás con la incertidumbre, el miedo, la codicia. La fuente sugiere que intentar hacer ese market timing, bueno, generalmente te lleva a equivocarte. Entendido. Entonces tenemos la frustración por un lado, este coro de expertos que se contradicen y lo difícil que es predecir. En medio de todo eso, la fuente introduce esta filosofía tan de Bitcoin, el HODL. ¿Cómo lo describe? El análisis presenta el HODL, que básicamente es mantener la inversión a largo plazo sin vender, aunque todo se mueva, como una estrategia que nace de una convicción muy profunda. La creencia de fondo es que, a pesar de las caídas cíclicas, que la fuente describe como brutales, menciona caídas históricas de hasta el 80% o incluso más. 80%. Sí, sí. A pesar de eso, la creencia es que la tendencia general del activo, a muy largo plazo, es alcista. Entonces, desde esa mirada, un mercado bajista no es el fin del mundo. Es una fase, dolorosa sí, pero esperada dentro de un ciclo más grande. Es como una prueba de resistencia para esa convicción a largo plazo. Esa idea del HODL como prueba de resistencia nos lleva directo a la pregunta central que plantea el análisis, ¿no? ¿Qué define realmente si este tipo de inversión, con estas subidas y bajadas tan bestias, es para alguien o no? Y lo interesante es que la respuesta que da la fuente no apunta al mercado en sí, sino a cosas más personales del inversor. Exactamente. El material que revisamos detalla tres factores críticos que cada persona debería, evaluar con honestidad. El primero es el horizonte temporal. Y aquí la pregunta es directa. ¿La plata que invertiste la necesitas para algo pronto? ¿Para gastos de corto o mediano plazo? Claro, Si la respuesta es sí, la fuente lo ve como un error de base en la gestión de riesgo. Una lección que puede salir muy cara, ¿eh? Meter dinero que necesitas para vivir en algo tan volátil es jugar con fuego. tiene toda la lógica. Si era la plata para el alquiler del mes que viene, o para una emergencia, la caída no es solo un número en rojo, es un problema real. Precisamente.
En cambio, si el plan desde el principio fue mantener la inversión por un tiempo largo, no sé, digamos más de 4 o 5 años como mínimo, bueno, ahí la situación psicológica y estratégica es otra cosa. El segundo factor es la tolerancia al riesgo, y esto es súper personal. El nivel de pérdida actual, aunque sea en papel, te genera una angustia que no soportas. No te deja dormir, te hace tomar decisiones impulsivas. Sí, sí. Quizás, quizás la cantidad que pusiste en este activo fue demasiado para tu perfil de riesgo personal. Y el tercer factor que menciona la fuente, ¿cuál sería? Suena muy ligado a los otros dos. Está totalmente conectado, sí. Es la convicción subyacente. O sea, más allá del precio de hoy, ¿seguís creyendo de verdad en los fundamentos del activo? ¿En su propuesta de valor? ¿En su potencial a futuro? ¿O la caída te sembró dudas que ya no puedes quitarte sobre por qué invertiste ahí al principio? Estos 3 puntos, horizonte, riesgo y convicción, son, según el análisis, los que de verdad definen si estás preparado para esto. Mucho más que intentar adivinar qué va a ser el precio mañana. Y para darle más fuerza a esa idea de largo plazo, la fuente se va a la historia de Bitcoin. Y acá es donde los datos se ponen bastante llamativos. Sí, ciertamente. El análisis usa la historia no como una garantía de que va a pasar lo mismo. Eso lo deja muy claro. Importante eso. Fundamental, sino como un contexto para entender la magnitud de los ciclos que ya pasaron. Señala que, históricamente, cada gran mercado bajista de Bitcoin, por más devastador que pareciera en su momento, al final fue seguido por un ciclo alcista que no solo recuperó lo perdido, sino que marcó nuevos máximos históricos. El dolor de ahora, visto desde esta perspectiva HODL, es justamente como la tarifa o la prueba de fuego que históricamente pagaron los que se mantuvieron firmes en esa convicción a largo plazo. Es una perspectiva fuerte, la histórica. Aunque, como bien decís, la fuente advierte. Pasado no predice futuro. Pero, a ver, ¿qué pasa si después de esa autoevaluación, horizonte, riesgo, convicción, la conclusión es, esto ya no es para mí? El análisis es muy claro en eso, ¿eh? Presenta la alternativa como una decisión totalmente racional y válida. Si la fe que tenías en el activo se perdió, si tu tesis de inversión inicial ya no se sostiene, ya sea por nueva información o porque tus circunstancias cambiaron, o si simplemente el nivel de riesgo que asumiste resulta ser psicológicamente demasiado, bueno, vender y asumir las pérdidas es una opción perfectamente lógica. La fuente insiste en que no hay ninguna vergüenza en eso. Reevaluar, aprender de la experiencia y ajustar tu estrategia es señal de madurez como inversor, no de fracaso. Hablemos un poquito más en detalle de esa perspectiva histórica, porque los números que da la fuente son impactantes. Ayudan a poner en contexto esta volatilidad de la que hablamos. Sí, el análisis da una lista de algunas de las caídas en porcentaje más fuertes desde máximos históricos, los famosos ATH o All-Time Highs, que ha tenido Bitcoin en ciclos anteriores. Son cifras que la verdad llaman la atención. Menciona una caída allá por 2011 que llegó a ser de más o menos el 95%, o sea, perder casi todo el valor desde el pico. 95%, wow. Después, en el ciclo que fue de 2013 a 2015, la caída desde el máximo fue de alrededor del 86%. Luego, en el ciclo más famoso quizá, el de 2017-2018, después de esa euforia loca, la caída fue como del 84%. Y en el momento en que se escribió el análisis que estamos viendo, refiriéndose al ciclo 2021-2022, la caída desde el último máximo histórico ya estaba por encima del 70%, acercándose al 75%. Son porcentajes brutales realmente. Cuesta ponerse en la piel de alguien que ve su inversión bajar un 80, 85, hasta 95%. El punto clave que subraya la fuente acá, ¿cuál es exactamente? El punto crucial que el análisis quiere resaltar es más bien psicológico. Durante cada una de esas caídas tremendas, la narrativa que dominaba en muchos lados, el sentimiento general, era que esta vez es distinto, que ahora sí se acabó Bitcoin. Cundía el pánico, la desesperación. Y muchísima gente vendió cerca de los mínimos, convencida de que el proyecto había fracasado para siempre. Entiendo, la fuente usa la historia para mostrar un patrón que se repite, no solo en el precio, sino también en el sentimiento del mercado, en la psicología de todos durante las crisis. Exactamente. Y la historia, bueno, hasta la fecha en que se escribió la fuente, mostró resultados muy diferentes para los que entraron en pánico y vendieron abajo, de todo.
comparados con aquellos que, basándose en su propio análisis, horizonte, riesgo, convicción, mantuvieron sus posiciones o incluso, fíjate, vieron esas caídas como oportunidades para comprar más, siguiendo esa visión de largo plazo del HODL. Y esto nos lleva de vuelta una y otra vez a lo crítico que es conocerse a uno mismo y tener una estrategia personal clara frente a todo el ruido del mercado. Bien, entonces hemos pasado por la frustración inicial, la poca fiabilidad de los expertos, la filosofía HODL, los factores personales clave, la perspectiva histórica. Entonces, ¿qué significa todo esto junto? ¿Cuál es la síntesis que propone la fuente? La idea central que yo creo destila el análisis es que el dolor tanto emocional como financiero de un mercado bajista es innegablemente real, es intenso y es totalmente comprensible. A nadie le gusta ver cómo cae su inversión. Sin embargo, en lugar de verlo solo como una señal de que fracasaste o de que invertir fue un error, el texto propone otra mirada, verlo como una especie de rito de iniciación. Ajá. Un rito súper exigente, claro, pero uno que, según la historia que describe, ha sido bastante común para los inversores que apostaron por Bitcoin pensando en el largo plazo. Una prueba de fuego, como decíamos antes. Y a partir de reconocer esa realidad, ¿qué caminos de acción sugiere el análisis para alguien que está en medio de esa tormenta? Fundamentalmente, la fuente como que dibuja dos caminos coherentes que se basan en esa autoevaluación personal que tanto mencionamos. El primero es aguantar. Es el camino del hodler, digamos. Si después de analizarte honestamente ves que tu creencia en la tesis a largo plazo sigue intacta, que tu horizonte de inversión te lo permite, o sea, no necesitas la plata ya mismo, y que el nivel de pérdida actual, aunque duela, está dentro de lo que podés tolerar, entonces la recomendación que se deriva del análisis es adoptar una postura más estoica. Implica intentar no reaccionar por impulso a cada noticia mala o a cada subida y bajada del precio diario, mantener la disciplina. Mantener la calma y la perspectiva a largo plazo, a pesar del caos aparente. ¿Y la segunda vía? La segunda vía es igual de válida, y es la de reevaluar y salir. Si esa autoevaluación te muestra que la situación actual ya superó el umbral de riesgo que puedes o debes soportar, quizá porque tu vida cambió, o si tu convicción fundamental en el futuro del activo se desgastó mucho por razones que tienen fundamento, bueno, entonces tomar la decisión de vender y salir de la posición es perfectamente racional. El análisis insiste mucho en que se trata de aplicar lo que aprendiste sobre vos mismo y sobre el mercado, y seguir adelante sin culpas. Y esto, la verdad, plantea una pregunta importante sobre la capacidad de cada uno para hacer esa autoevaluación con honestidad, ¿no? Sin dejarse llevar por el pánico o la presión de los demás. Me parece clave el consejo final que da la fuente, que aplica a los dos caminos, ¿no? Sea cual sea la decisión, aguantar o salir, hay que tomarla desde la calma, desde la reflexión, no desde el pánico o la euforia del momento. El análisis destaca que navegar estos ciclos bien, ya sea manteniendo o saliendo estratégicamente, no depende tanto de ser superinteligente o de tener una bola de cristal. Claro, sino de una combinación más sutil de cosas. Entender bien tu propia psicología, manejar tu capital con prudencia y sobre todo tener una buena dosis de paciencia. Queda bastante claro entonces, después de explorar este análisis, que moverse en un mercado bajista es un desafío que va mucho más allá de los números. Es una prueba estratégica y a la vez profundamente psicológica. Implica sobre todo un ejercicio de conocerse a uno mismo, entender tus propios límites frente al riesgo, tener claro tu horizonte temporal personal y ver cuál es la fortaleza real de tu convicción en una inversión cuando las cosas se ponen feas. Y quizás para cerrar, una reflexión que se desprende un poco de todo esto, aunque el texto no lo diga exactamente así. Más allá de los gráficos y los porcentajes de caída, ¿qué nos revela un ciclo bajista fuerte sobre nosotros mismos? ¿Qué dice sobre nuestras convicciones más profundas? No solo sobre un activo en particular, sino sobre nuestra relación fundamental con la incertidumbre, con cómo manejamos el riesgo, y con la capacidad de mantener la perspectiva a largo plazo cuando las cosas se ponen difíciles, financieramente. Puede ser una oportunidad, incómoda, sí, pero una oportunidad para un aprendizaje personal muy valioso sobre cómo tomamos decisiones bajo presión y qué valoramos realmente en nuestras estrategias de vida y de inversión.